Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien en sus casas, resguardados, ¿cierto? Después de estas lluvias que nos han afectado a todo prácticamente el país, especialmente a nuestra región, que ha recibido bastante lluvia, que por un lado es bueno, ¿cierto? Porque hemos tenido una sequía durante largos años y esperemos que esto ayude en algo, pero por otro lado también hay que tomar en cuenta el tema humano, ¿cierto? Y de las familias que se puedan ver afectadas por esta lluvia. En ese sentido, usted no dude en el caso de que tenga alguna dificultad, ¿cierto? Se haya visto afectado por esta lluvia, de darnos a conocer entonces cualquier dificultad a nosotros los profesores o al colegio para ver de qué forma nosotros podemos ayudar, ¿ya? Nosotros seguimos con las clases de historia, estamos en la sesión número 12 ya. Y en esta sesión número 12, el objetivo es comprender la importancia de los deberes en las instituciones. Si ustedes se fijan, ya tenemos un nuevo concepto, deberes, ¿ya? Nosotros ahora hemos hablado de los derechos. Y si recordamos, ¿cierto? Me voy acá a las clases anteriores. Nosotros hablamos de los derechos de primera generación, que son todos aquellos que se dieron en el siglo XIX, o más bien que se reconocieron en el siglo XIX después de las revoluciones que hubo en ese tiempo. Después los derechos de segunda generación, que tienen que ver con los derechos que se empiezan a reconocer en el siglo XX, principalmente después de las tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Y los derechos de tercera generación, que son aquellos derechos que se están exigiendo hoy en día, ¿no? Eso es lo que nosotros trabajamos en la clase consultiva, en la guía, ¿cierto? Y en las clases que están entonces en YouTube. Entonces, volviendo a el tema que nos convoca hoy en día, que es el tema de los deberes, ¿ya? Debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué los derechos generan deberes en las instituciones y en las personas? Para eso voy a poner este dibujo. Si ustedes se fijan, hay una profesora, hay una niña y un niño. Y la profesora le pregunta al niño, ¿por qué le ha pegado a su compañera? Y el niño responde, no voy a contestar sin la presencia de mi abogado. ¿Creen que está bien lo que dice el niño? ¿Creen que está mal? Bueno, esta situación muchas veces se ve, ¿ya? Y hay que tener claro que en realidad quizá el niño está, digamos, pensando que solamente existen los derechos, ¿ya? Porque él está alegando que necesita un abogado para poder contestar. Pero no tomó en cuenta que existe también deberes, ¿ya? Y él tenía el deber, quizás, de no pegarle a la niña, de dejarla transitar libremente por el patio del colegio. Pero él solamente se está enfocando en sus derechos, ¿ya? En la presencia de un abogado, que en realidad dentro del contexto del colegio no es necesario un abogado, ¿ya? Pero muchas veces se confunden que en la sociedad solamente existen los derechos, pero no los deberes. Y eso tiene que quedar muy claro en esta clase. Los deberes son fundamentales para que se cumplan los derechos. Por ejemplo, si esta niña quería pasear libremente por el patio, y era su derecho en recreo, y este niño no la dejó, entonces él no cumplió el deber de dejarla transitar libre, ¿ya? Por lo tanto vulneró el derecho de libre tránsito de esta niña, ¿ya? Así que este niño está equivocado. No le fue muy bien quizá en esta materia de los derechos y los deberes, ¿ya? Pero ustedes sí. Entonces ustedes no cometerán este error, obviamente, ¿cierto? Bueno, como ustedes ya saben, nuestros derechos están en la Constitución, ¿cierto? Que era parte del derecho interno. Recuerden que también hay un derecho internacional, que son aquellos que están, estos derechos que están en los acuerdos internacionales, ¿cierto? Los tratados. Pero también existe un derecho interno, y este derecho interno se encuentra en las leyes, principalmente en nuestra Constitución, ¿ya? Pero ¿qué pasa con los deberes? ¿Mm? Tanto el Estado como las instituciones y las personas deben cumplir con los deberes y con las responsabilidades que se desprenden de los derechos. Es decir, ya vimos en el caso anterior, ¿cierto?, de este niño, que es una persona que debe cumplir un deber de dejarla transitar libremente a la niña y no golpearla, obviamente. Pero también existen deberes de las instituciones. El gobierno tiene deberes para poder nosotros hacer valer nuestros derechos. El Estado tiene que respetar y tiene el deber de, digamos, hacer
valer los derechos que nosotros tenemos como personas, ¿ya? Es muy importante cumplir con estos deberes, ya que de esta forma se aporta al bien común y a una convivencia justa y armónica. Entonces, por eso es necesario los deberes, porque así se logran cumplir los derechos. ¿Ya? Imagínense, tuviésemos solamente derechos, pero no hubiesen deberes, entonces podríamos caer en lo que cayó este niño. ¿Ya? No le importaba pegarle a la compañera, porque para él solamente existen los derechos. ¿Ya? Pero no sabía que existía el deber de dejar a la compañera tranquila. Pero ¿qué es un deber, primero que todo? Bueno, el deber es una obligación moral que se tiene con una persona, un derecho o una condición que debe ser cumplida. Por lo tanto, debemos, digamos, realizar o no realizar ciertas conductas para permitir que este derecho se logre cumplir a cabalidad. ¿Ya? Eh, es una obligación moral. ¿Qué significa esto? Que debemos hacerlo simplemente por el hecho de convivir bien, ¿ya? De tener una comunidad en armonía, en paz. ¿Ya? Hay ciertos deberes que también incumplen leyes y por lo tanto al no cumplir esos deberes muchas veces podemos tener una multa o incluso llegar a la cárcel. ¿Ya? Pero un deber se define como una obligación moral, es decir, hay que cumplirlos porque así podemos estar en paz simplemente. No hay que esperar en realidad a que nos metan a la cárcel o a pagar una multa para cumplir los deberes. Estos se cumplen porque es la única forma de poder convivir en paz. Y fíjese usted, los deberes están asociados obviamente a los derechos. Si nos vamos a la Constitución, estos son derechos que están establecidos en la Constitución, ahí están los artículos. Si vemos el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación, es deber del Estado de Chile, es decir, del gobierno, velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza. Es decir, el Estado, el gobierno, debe hacer cumplir ese derecho, que nosotros podamos vivir en un ambiente libre de contaminación. Es difícil, obviamente, por todas las condiciones que existen en el país, muchas veces no se cumple, aunque es deber del Estado, ¿cierto? Por eso se arma tanta controversia de repente cuando hay mineras que contaminan o industrias que contaminan, ¿cierto? Lo vimos en el caso incluso de Concón, de Puchuncaví, de Ventana, que están siendo muy afectadas y hay muchas personas que están alegando que el Estado no está cumpliendo ese deber de resguardar los derechos de vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿ya? El artículo 9 nos dice el derecho a la protección de la salud. El Estado protege el libre e igualitario acceso a las condiciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación del individuo. Por lo tanto, el Estado debe velar para que todos nosotros nos podamos atender, ¿ya? De igual forma. Y acá hay otro artículo que dice la libertad de trabajo y su protección, otro derecho. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal. Es decir, el Estado debe proteger que no se discrimine a las personas, ¿cierto? Y además debe protegerlas, ¿ya? Haciendo valer entonces este derecho. Si ustedes se fijan entonces, cada derecho de los que se encuentran en la Constitución también tienen un deber asociado. Y en este caso, este deber debe cumplirlo el Estado. El Estado debe asegurar que se cumplan estos derechos tan importantes. ¿Mm? Fíjese que este es una ficha que se encuentra por obligación en todos los centros de salud, clínicas, consultorios, hospitales, etc. ¿Ya? Y siempre nos dan a conocer los derechos que nosotros tenemos, ¿ya? Como por ejemplo el derecho de tener una información oportuna y comprensible de su estado de salud. Nos tienen que informar lo que tenemos, por ejemplo. O, por ejemplo, el derecho a consultar o reclamar respecto a la atención de salud recibida, o el derecho que el personal de salud porte una identificación, ¿ya? Bueno, todos estos derechos nosotros debemos hacerlos valer en los centros de salud. Pero también esta ficha contempla los deberes. Por ejemplo, entregar información veraz acerca de su enfermedad, identidad y dirección. No podemos estar mintiendo si vamos a un hospital y decir que yo vengo, no sé, pues yo soy de Santiago, para poder quizás atenderme en un hospital de Santiago, pero en realidad soy de acá, de Viña del Mar. ¿Mm?
Estoy mintiendo para que me pueda atender allá más rápido quizás, pero yo no puedo mentir en ese caso. Bueno, en general les quiero decir que hasta en los afiches de los centros de salud tienen muy claro que nosotros tenemos derechos, pero también tenemos deberes. ¿Qué deberes tienen las personas y las instituciones con respecto al derecho de educación? Esto es importante porque les compete sobre todo a ustedes, que son estudiantes. Por ejemplo, las madres y los padres tienen el derecho y el deber de educar a sus hijos e hijas. Los niños y las niñas tienen el derecho al acceso y permanencia a una educación de calidad y que respete su identidad. Por lo tanto, vemos que la educación es un derecho. Sin embargo, también hay que cumplir ciertos deberes. Por ejemplo, los niños y las niñas tienen el deber de asistir a clases, estudiar, tratar con respeto a los integrantes de la comunidad escolar y colaborar con la buena convivencia. Por lo tanto, ¿cierto? Ustedes tienen el derecho de ser educados, pero también tienen el deber de seguir ciertas normas dentro de los establecimientos. O incluso dentro de sus casas también, por ejemplo, el estudiar, ¿ya? Que no se hace solamente en el colegio. El Estado tiene el deber de promover y asegurar el acceso a la educación en todos sus niveles, ¿ya? Es decir, el deber del gobierno, del Estado, poder asegurar que nosotros podamos ser educados. Que ustedes que están, ¿cierto?, siendo educados en el colegio, lo puedan seguir haciendo. El Estado debe garantizar un sistema gratuito y obligatorio de enseñanza inicial básica y media. Es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación y de proteger a los niños y a las niñas. Por lo tanto, en la educación, si bien es un derecho, ¿cierto? Un derecho importantísimo, un derecho humano, el poder educarnos, también hay que seguir ciertos deberes para que esta educación se logre llevar a cabo de la mejor forma posible. Para finalizar, les dejo una pregunta que vamos a analizar en la próxima clase consultiva. ¿Por qué las personas deben cumplir sus deberes? ¿Ya? Esa es una gran pregunta que debemos hacernos. Junto con eso, les dejo una guía de trabajo, ¿ya? De los deberes. Ahí está. Donde, ¿cierto? Explico un poquito lo que son los deberes, lo que acabamos de ver, y luego aparece un derecho de la Constitución y un deber del Estado, los mismos que nosotros analizamos, digamos, en el PowerPoint. Y luego, ¿qué acciones podrá realizar el Estado para hacer cumplir ese derecho? ¿Cómo el Estado podría hacer cumplir el derecho que está acá, el de vivir en un ambiente libre de contaminación? ¿Qué acciones puede hacer el Estado para asegurarnos que nosotros podamos vivir libre de contaminación? ¿Ya? A partir de lo estudiado, ¿cuál crees que es el principal deber que tiene que cumplir el Estado, las instituciones y las personas para lograr el bien común y una convivencia social justa y armónica? Hay muchos deberes, usted va a tener que elegir uno y explicar por qué cree que es el deber más importante para poder vivir en paz. ¿Qué deberes debes cumplir dentro de tu hogar? Nombra al menos dos, ¿ya? Incluso en el hogar ustedes tienen que cumplir ciertos deberes. Bueno, ustedes me imagino que lo tienen clarísimo porque son personas muy responsables. Bueno, jóvenes, dicho esto, terminamos la clase de hoy. Nos vemos entonces en la clase consultiva. Recuerden que está disponible ya la prueba, ¿cierto?, de las preguntitas para que pueda contestar en Classroom, ¿ya? Cualquier consulta también la puede hacer ahí y por favor mándenme de vuelta las guías para poder revisarla y ver que están cumpliendo con el proceso y con su deber, ¿cierto? Ahora que estamos hablando de los deberes de educación, ¿ya? Esos jóvenes que estén muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego.